Bueno, tenemos una película en donde, bueno, pues eh, está el señor Chris Pine interpretando a Robert de Bruce. Robert de Bruce es bastante conocido a través de la película Braveheart del año 1995, que ganó varios premios de la Academia, por haber sido dirigida por Mel Gibson y digamos que ser la coartada brillante para resurgir del nacionalismo escocés mm, y su impulso a la hora de obtener primero la devolución. El Parlamento escocés en el año 1998 vuelve a tener sede con un arquitecto catalán, curiosamente, y tiempo después obtendrán el gobierno a través de Alex Salmond, luego Nicola Sturgeon y todas estas circunstancias, y hay gente que dice que fue a través de Braveheart 1995, a pesar de que hay otros que dicen que la película transformadora de la realidad de Escocia fue Trainspotting. Cosas que algunos discutirían, pero el asunto está en el que, para simplificar y poner magnificado el personaje de Braveheart, el personaje de Mel Gibson, deben de establecer una prioridad respecto al resto de personajes, y uno de ellos es el rey Robert de Bruce, como un personaje acartonado. Bueno, hay otros que están más acartonados, como el padre de Robert de Bruce, pero bueno, ahí tenemos esa situación en la que se pone un poquito de medio traidor, que luego tiene que redimirse después de la muerte de Braveheart, a la hora de establecer esa relación con el pueblo de Escocia y con los compañeros de Braveheart. Pero bueno, esa situación se redime en parte con esta película de Chris Pine del año 2018. En ella se establece primero la idea de que Escocia es débil hasta el punto de que ha tenido que llegar a acuerdos con Inglaterra, y en esa situación de debilidad dentro de los clanes que han segregado Escocia desde tiempo inmemorial, pues digamos que ha aprovechado Inglaterra, cosa que ya se veía en parte en la película Braveheart. Se ha aprovechado a la hora de atraerse a ciertos nobles, ciertos clanes, para controlar divide et impera, divide y vence, en el ámbito de Escocia. Esto viene desde los tiempos de las luchas de los escotos y de los pictos y el tiempo de los romanos y todo esto. Con lo cual, vemos una situación en la que hay una dificultad interna. Después, hay una dificultad en tanto en cuanto hay diferentes candidatos, cuando muere el padre de Robert de Bruce, diferentes candidatos a la herencia de la corona hipotética de Escocia, aunque en teoría se ha ofrecido al rey de Inglaterra. Pero en principio también hay la posibilidad de que el rey sea un escocés, pero en ese momento eh, el candidato como peso es otro, no es Robert de Bruce. Y hay una reunión en la que se encuentran en una iglesia, en principio terreno sagrado y de paz, en el que Robert de Bruce se ve obligado a asesinarle. Y desde ese momento es el proscrito. Robert, el proscrito. Y ese es el momento curioso de la película esta, que no establece la relación con la película Braveheart y el personaje de Robert de Bruce como un héroe gris sin demasiado carisma, porque el carisma lo tiene Braveheart, el personaje mítico. Pero Robert de Bruce también, la chita callando, es un personaje que tiene su importancia en la construcción nacional de Escocia en el pasado, en aquel término entre el siglo XIII y el XIV, el comienzo del siglo XIV, con aquellas batallas de Bannockburn en 1314, y siempre significando un trayecto amplio, más amplio que el de la propia vida de Braveheart, que como todo el mundo debería saber fue asesinado. Ahí está la famosa secuencia de Freedom, de libertad, en Londres, con ese final épico, que luego ampliará y desarrollará con la película sobre Cristo, aquella de 2004, propio Mel Gibson, pero eso del ámbito crístico
lo dejamos al lado, y tiene más relación con el ámbito de los templarios, ¿no? Pero como no lo habla ni en Braveheart y en esto, pues no vamos a hablar de la aportación templaria en la batalla de independencia en Stirling. No, vamos a ir al ámbito más próximo, como es el asunto este de que las guerras se sucedieron luego para asentar la independencia de Escocia. Fueron varias batallas las que después de la muerte de Braveheart tuvieron que hacer lugar, hasta 10 años, desde 1314 a 1324 se sucedieron una serie de batallas que hasta el año 1707 mantendrán el reino de Escocia como algo independiente. Y esto nos dice bastante con Inglaterra del Sur, que sobre todo después de Isabel I empezará a tener su importancia en el concierto europeo y mundial. Por lo tanto, ciertamente es un asunto no menor. Y ahí tenemos esa forma de contar este personaje, porque desde el ámbito de esa Escocia, eh, con este personaje de Robert de Bruce, bueno, pues está claro que es un asunto relevante para poder poner en su justa medida, eh, porque en Escocia, en pie de igualdad está la memoria tanto de Braveheart como Robert de Bruce, pero la memoria después de la película de Mel Gibson ha puesto en un pedestal, así por hablarlo de la posteridad, al personaje de Braveheart como el gran héroe de Escocia, la gran persona, el gran libertador, pero a veces, como se suele decir, a veces con malicia, a veces con odio, aquello de unos agitan el árbol y otros recogen los frutos. El que agita el árbol sería Braveheart a la hora de establecer esa relación con el pueblo. Y luego el que, después de agitado el árbol, el que recoge las nueces sería Robert de Bruce. Sí, habrá quien diga, oh, Robert de Bruce era del PNV, en Escocia, sí, en el siglo XIII y en el siglo XIV. Ah, bueno, pues fantástico, Robert de Bruce del PNV, fantástico, no pasa nada. Eh, Antes del conocimiento sabino ya había gente del PNV. Bien, no pasa ninguna cosa mala. Porque, al fin y al cabo, intentó desde el punto de vista pragmático, sabiendo hacer una lectura del momento en el que vivía, sabiendo hacer una lectura de los clanes con los que convivía, poder hacer una forma, porque siempre es un camino oscuro dentro de un túnel donde no sabes cuál va a ser el mañana, no sabes cuál va a ser el posible desenlace, porque visto en retrospectiva uno puede decir, ah, los fallos están aquí, aquí y aquí, pero somos historiadores un poco en falsete, porque estaríamos más a gusto estableciendo una historia para ser realista desde el punto de vista anterior a los hechos y desde ese punto ir hacia el futuro con las diferentes ramificaciones y posibilidades. Es decir, hacer una constitución de una historia lineal, pero de atrás hacia adelante. Lo que estamos haciendo es hacer presentismo en parte, y hacer la historia se comparte en tanto en cuanto, por ejemplo, si Escocia fuera independiente, entonces la lectura acerca de Stirling y Bannockburn sería distinta de la que tenemos actualmente como parte del Reino Unido. Y probablemente la lectura de esos sucesos es completamente distinta a finales del siglo XIX, a finales del siglo XX y ahora después del Brexit. Lo cual ciertamente amerita, porque no estamos cambiando el pasado, o sí lo estamos cambiando, pero los hechos del pasado no cambian sustancialmente en tanto en cuanto no tenemos máquina del tiempo para ir al pasado y cambiarlo. Por lo tanto, tenemos esa realidad en donde eh, el pasado es el que es, pero la forma de contarlo es distinta y la forma de conectar los diferentes hechos y hacer un relato es algo completamente distinto. Por eso ameritaba el hecho de hacer una película como esta. Una película donde el personaje
que en Escocia, como digo, tiene su importancia y su peso a la hora de eh, poner un jalón, a la hora de construir la independencia formal, porque ciertamente la reivindicación está bien, pero luego hay que transformar esos actos de explosión, de fugacidad, de gran deseo de ir avanzando hacia, ¿no? Pues eso tiene que luego gestionarse, ser transformado en elementos concretos que se asienten, que se sedimenten a la hora de construir una realidad propia, y eso es la tarea que acabó haciendo Robert de Bruce a la hora de establecer una dinastía, un marco gubernativo, un regio, que evidentemente uno, por ejemplo, si fuera polaco, tendría esa dificultad porque entre alemanes y rusos han despizado el Estado polaco durante décadas y siglos hasta que recupera su existencia después de la Primera Guerra Mundial. Por eso hay que saber leer la historia, leer a los personajes. Se tenía esa idea después de Braveheart de 1995 de Robert de Bruce como un traidor, como alguien que, bueno, estaba allí, pero digamos que tomó la alternativa porque como había muerto el señor Braveheart, pues entonces no había sino un hueco que cubrir, y ese hueco para cubrirlo había asumido Robert de Bruce un poco de mala gana, pero porque no le quedaba otra, ni era el único papel que podía cubrir. Esta película, por lo tanto, con la propuesta de argumento que nos traslada, nos abre una posibilidad completamente distinta. La idea de que Robert de Bruce era una persona que, dentro de el encaje de bolillos entre los clanes y la relación entre ellos respecto a Inglaterra, trataba de hacer lo mejor posible para encauzar todo ese agua incontenible en una dirección de tratar de volver a agruparlos, a pesar de que él no tenía la primacía, no tenía la primogenitura, y le costó mucho ser aceptado hasta esa ceremonia en la que vemos en la película, en la que le aceptan como candidato y como rey de Escocia. Por eso resulta chocante esos apriorismos que teníamos antes, que deben de solventarse, por ejemplo, con propuestas como esta película, en la que Chris Pine pues, es un personaje pues que tiene su barba, que tiene su vestido reído y así, pero que está bien, tanto en cuanto, bueno, pues es la forma de conectar con ese pasado. Un poco como lo que hizo en 1991, la película aquella de Robin Hood, la de Kevin Costner y Kevin Reynolds, respecto a las mallitas de 1938, ahí con Errol Flynn, el Robin Hood clásico, para algunos el mejor, para otros una referencia del pasado, pero siempre es mucho más creíble en tanto en cuanto lo que conocemos del pasado en ese año 1991 respecto a lo de los años 30, con esas mallas y toda esa vestimenta, es mucho más aproximado en teoría las propuestas de Kevin Costner y Kevin Reynolds a la hora del vestir, y por eso en parte también podríamos decir que las vestiduras de la película de esta con Chris Pine tienen más verosimilitud, más realismo respecto al siglo XIII y XIV, incluso que la película de Braveheart del señor Mel Gibson. Porque el conocimiento siempre se va ampliando, siempre se va avanzando, y por eso es una propuesta que siempre tendrá mayor número de ingredientes cuando más haya avanzado. Y por eso la está en 2018 es una película que es razonablemente interesante, muy recomendada de ver a aquellos que les interese Escocia, aquellos que hayan visto Braveheart, aquellos que les interese el personaje de Robert de Bruce y saber su verdadera naturaleza, no traidor como en la película de 1945, a pesar del éxito que tuvo, sino que evidentemente tuvo un cariz de vínculo entre la situación disruptiva que había sido generada y la transformación en algo ya más ordenado, que es el papel que le tocó vivir a este Robert Bruce. Por lo tanto, es una película bien hecha, que aporta en positivo, que reconstruye la figura de Robert Bruce como candidato y como rey, como unificador de los clanes,
y que vuelve a situarse en una situación en la que se separa de esa Inglaterra en la que se había visto inserto por herencia y abre la posibilidad a una Escocia con Estado propio y con independencia, como digo, hasta el año 1707, cuando se produce el Acta de la Unión con Inglaterra. Y hasta aquí, solamente eso, recomendar a la gente que vea esta película, esta rey proscrito, legítimo rey, en Hispanoamérica, Outlaw King, es decir, el rey fuera de la ley, es decir, el tema del rey proscrito, que es el título en castellano. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti gelpia.